En el Congreso de la Mañana es el momento de los comentarios. José de la Cruz tiene la palabra. Miren, antes de ayer, en las semanales del presidente de la República, hubo una pregunta a si se está evaluando quitar las pruebas nacionales o no. Eso fue una pregunta que se la hicieran al presidente de la República. Desde luego, el ministro de Educación estaba allá y el presidente le cedió la palabra al ministro de Educación, refiriéndose a que se está en una constante evaluación para ver el rendimiento del mismo. Yo quiero referirme a algunos aspectos sobre las pruebas nacionales y si se quitan o no. Y quiero que rápidamente, en algunos minutos, podamos analizar este tema. André Oppenheimer, en su libro El desastre educativo de las Américas, plantea algunas situaciones en cuanto a la prueba PISA. ¿Qué es la prueba PISA? Es un test estandarizado que fue tomado por más de 500,000 de estudiantes en 70 países y ciudades importantes. Es considerado como el principal medio medidor internacional de la educación. Mide las habilidades de los estudiantes en ciencias, matemáticas, comprensión y comprensión de lectura. Esa es la prueba PISA. Cuando la República Dominicana se ha sometido valientemente a la prueba PISA, nosotros hemos quedado hace años, no sé en qué lugar quedamos la última vez, pero en uno de las pruebas quedamos en el número 70. O sea, muy lejos. Si le sirve de consuelo, como en el año 2016, los Estados Unidos en matemáticas quedó como en el 40 y tanto. Obviamente en ciencias quedó en 20 y tanto. Eso plantea André Oppenheimer en su libro El desastre educativo de las Américas, cuando hace esa evaluación. ¿Y de qué nos sirve la prueba PISA? Bueno, es lo que nosotros hemos dicho o la descripción de la misma. ¿Qué pasa con este tema? Que los países, y ahí también André Oppenheimer lo describe en su libro Basta de Historia, que hace un análisis educativo o educacional en todas las regiones del mundo. Sobre todo se concentra en los países asiáticos que han tenido grandes resultados, como Corea del Sur, como China, Singapur, la India, que han tenido grandes evoluciones por enfocarse en temas de educación. En algunos de esos países existen las pruebas, no sé, no recuerdo con exactitud si le llaman pruebas nacionales o no, pero existen unas pruebas finales de una evaluación donde básicamente el país se paraliza y se concentra específicamente en los estudios y en la, diríamos, valga la redundancia, en la concentración para adquirir buenos resultados al momento de ser evaluado. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que las pruebas nacionales no son malas. Yo digo que el método que se ha estado utilizando ha sido el malo. Yo entiendo que el método no ha rendido los frutos que esta sociedad esperaba a largo plazo, porque no estamos hablando ya a corto plazo. Ya es necesario que las pruebas nacionales se revisen, pero no solamente las pruebas nacionales. Vamos a ver el engranaje que trae consigo las pruebas nacionales. ¿Usted sabe por qué? Porque las pruebas nacionales en su inicio han tenido grandes fallas. Hay personas que han dejado de ir a la universidad o a las universidades porque las pruebas nacionales le amarga, le desbarata su carrera en tema de educación. Yo le voy a poner mi caso.
Yo fui a la primera convocatoria, fui estudiante meritorio en el Liceo Ingenio Arriba, pero yo fui 3 veces a pruebas nacionales porque me salía una que yo no la pasaba. Resulta y viene el caso que después de 5 años, no, después de 3 años, entonces salieron la prueba que yo la pasé desde la primera oportunidad. O sea, fue un fallo que hubo. Fue un fallo. ¿Qué pasa con esto también? Muchas veces en los colegios o en algunos le ponen un promedio muy alto donde el estudiante no tiene posibilidad de quemarse. Y en escuelas públicas le ponen un promedio muy bajo donde no importa la cantidad de notas que usted pase, usted tiene que sacar un 100 para entonces usted pasar las pruebas nacionales. O sea, es un tema de preparación y conciencia al mismo tiempo. Vuelvo y digo, entiendo que las pruebas nacionales no son malas. Entiendo que el método que se ha estado utilizando desde su creación ha sido el que hay que revisar o es el que hay que revisar. ¿Qué tenemos que revisar en materia educativa? La preparación de los maestros y de las maestras. La preparación del cuerpo docente. Porque nosotros de alguna u otra manera tenemos que eficientizar la educación. Y tú no puedes tener una educación de calidad cuando tú no tienes los actores principales preparados para los nuevos retos. ¿Culpa de ellos? No, no es culpa de ellos. Nosotros tenemos buenos maestros y buenas maestras. Quizás también hay que prepararlo, diría yo. O sea, es que nosotros tenemos que estar hablando de una educación bilingüe. Mínimamente en este país nosotros tenemos que saber 2 idiomas, mínimamente, porque nosotros somos un país turístico. ¿Y cómo va a ser que en un país donde parte importante del Producto Interno Bruto viene a través del turismo, nosotros no sabemos hablar inglés? O sea, eso es como una contradicción. Que el que viva en Bávaro, en Punta Cana, en Puerto Plata, no sepa hablar inglés. Es que hasta el taxista debe saber hablar inglés. Yo fui a China y yo me monté en un taxi y él hablaba inglés. Pero me monté en el otro y hablaba inglés también. O sea, eso es lo que llama un país desarrollado y con visión. Es un país donde nosotros estamos vendiendo el turismo, donde nosotros somos parte fundamental, la economía de nosotros se alimenta, sobre todo el turismo. No podemos estar en esta quimera que no sabemos ni hablar inglés. Pero nosotros tenemos que saber hablar creol. Sí, creol, sí, tenemos que saber hablar creol. Porque el socio comercial más cercano que nosotros tenemos es Haití. Y el haitiano sabe hablar o aprende a hablar español rápidamente, te habla inglés, te habla francés, pero nosotros no lo hacemos. Vamos en una desventaja económicamente hablando. Entonces, me parece que nosotros tenemos que poner de moda, y por eso le decía a Patricia ahorita que iba a hablar de este tema, algunos aspectos fundamentales. Así como se ponen de moda un dembow, una canción romántica, vamos a poner de moda la lectura. Vamos a poner de moda el aprendizaje constante. Vamos a poner de moda la investigación. No puede ser que de nuestras universidades no salgan proyectos importantes para el beneficio de esta sociedad. Cuando tú buscas países desarrollados, tú dices, bueno, de tal universidad. Pero, ¿dónde están los mecanismos que nosotros le estamos brindando? Entonces yo entiendo que hay cosas que deben de ponerse de moda. Y una de ellas es la educación. Una de ellas que conlleve la lectura, esa educación. Porque la educación es muy amplia en sentido general. Ahora, si usted me pregunta a mí,
Si las pruebas nacionales deben de eliminarse, yo le diría que no. Yo diría que simplemente hay que cambiar el método por las cuales fueron creadas o con las cuales fueron creadas las pruebas nacionales para un mejor desarrollo en el sistema educativo de la República Dominicana. Avancemos. El Congreso de la Mañana.